chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, vamos a empezar con la clase. Ahora toco un tema distinto a lo que hemos estado viendo en las semanas pasadas. Vamos a ver ahora el tema de la filosofía medieval, ¿de acuerdo? Ahora, que tiene mucho que ver con una religión refamosa por todos, profesor, el cristianismo, ¿no? Mira, para ir a los filósofos medievales, es importante hablar justamente de esa religión, cómo fue apareciendo, cómo logró dominar Roma, cómo vino a representar una suerte de renovación de ya la por entonces decadente cultura y sociedad esclavista antigua, ¿ya? Miren, creo que es obvio, todo el mundo sabe, chicos, que el cristianismo para nada es una filosofía, ¿no? El cristianismo es una religión. Y por ahí hemos escuchado, hemos sabido cómo se habla mucho del Señor Jesús de Nazaret, ¿no? Es bien conocido por todos. Miren, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a poner primero este mapa, que nos puede ayudar muchísimo, para ubicarlo pues de manera geográfica, contextualmente, a la religión cristiana. Este es el mapa de Europa. Una vez me acuerdo que hicimos esto. Sí, yo me acuerdo que una vez hicimos esto. ¿Sí? Ahora, bien. Entonces acá tenemos a Europa. Este es el África, profesor. Ahí está, ¿no? Por acá. Este es el Mar Rojo. Ya está. Miren. ¿Dónde surge el cristianismo, profesor? Es más o menos en esta región. Aquí. Lo que hoy se llama Palestina. Religión, por cierto, de muchos conflictos. Acá se asienta, profe, el pueblo hebreo. ¿Está bien? Ellos tuvieron una época de esplendor, muy antiquísima. ¿Cuándo será, profe? Pero se remonta, y está en la Biblia, la época del rey David, de los reyes. ¿Te acuerdas el que se enfrentó a Goliat? Ese mismo. Él fue un rey muy poderoso que hizo pues que el pueblo hebreo se constituyese en un estado más o menos con cierta hegemonía en la zona. Antes de David, los hebreos eran esclavos. Luego de David vienen otros reyes, Salomón por ejemplo y unos más, pero después de ellos ya de nuevo el pueblo hebreo va a sufrir un estado de esclavitud, de decadencia. Entonces este pueblo es muy peculiar porque muchos estados poderosos, egipcios por ejemplo, mesopotámicos, persas, fenicios, van a invadirlos y sojuzgarlos. Y tú sabes que cuando un pueblo está esclavizado, ¿qué va a buscar? Pues su liberación, ¿o no? Entonces ellos, los hebreos, durante muchos siglos, estaban esperando una suerte de libertador, de hijo o descendiente de David, para que instaure el reino del pueblo hebreo y garantice una suerte de independencia. Pasaban los siglos y tal libertador pues no llegaba. Todo estaba así hasta que, profesor, en Grecia se va dando también la filosofía. Esta es Grecia. Al norte de Grecia, profesor, está Macedonia, la patria de Aristóteles, la patria de su alumno Alejandro Magno. ¿Qué hace Alejandro? Eso te conté, yo me acuerdo la semana pasada. ¿Qué hace Alejandro? Invade Grecia, lleva sus invasiones a Oriente, entra por acá, invade toda esta región, profesor, y con esta invasión comienza un proceso de helenización de la parte oriental. Es decir, la parte oriental va conociendo poco a poco el pensamiento griego. Aparece una mezcla o sincretismo cultural. Entonces los hebreos comienzan a helenizarse, a conocer la filosofía griega. Y como ellos estaban buscando un libertador o un estado de liberación, a partir de esta mezcla cultural, dentro de este pueblo van a surgir, van a aparecer, profesor, diversas congregaciones que van a hablar, profesor, van a hablar ya no tanto de una liberación aquí, en la tierra, sino van a hablar de una liberación en un lugar fantástico que se llama el reino de los cielos. Lugar que nos va a llevar al encuentro con Dios.
Para semejante tesis aparece la historia bien famosa por todos de Jesús de Nazaret. Entonces, eso significa lo primero, que los cristianos reciben influencia de la filosofía griega debido a las invasiones alejandrinas. Segundo, el cristianismo es la expresión de un pueblo sometido, pero que va a buscar la liberación en otra realidad, en el reino de los cielos. Y otra cosa importantísima, el Imperio Romano no era un estado cultural, era un estado militar. El 80% de la población romana era esclava, y no solamente hebrea, habían esclavos en muchas partes de Europa, que también buscaban su liberación y no la encontraban. O sea, la situación de la época, siglo I, siglo II, en nuestra era recontra propicia para que el discurso de libertad en el reino de los cielos se difunda. Entonces, estos señores, estos ahora sí llamados cristianos, van a empezar ¿a qué, profe? Van a empezar a difundir su mensaje de salvación por toda la Europa y el mundo conocido, profe. Comienzan a hablar acerca de la liberación. Comienzan a hablar y se van y viajan y viajan y viajan. Sobre todo en qué población, profesor, la población esclavizada, ¿no? Pero después de los esclavos siguen los soldados. Entonces los soldados comienzan también a asumir ese pensamiento de salvación, esa fe en la salvación. Y tú sabes que cuando un grupo tiene armas, tiene poder. Entonces como que el asunto de la difusión del cristianismo se hacía imparable. Por esa razón, profesor, aparece un rey que seguro has escuchado de él, un señor bien conocido llamado Constantino. ¿Qué hizo este hombre, profe? Constantino fue un emperador romano. Él logró el poder en toda Roma gracias a que sus soldados eran cristianos. Tú eres rey, tu gente te hizo rey y tu gente es cristiana. ¿Vas a perseguir cristianos? Hay que estar, ¿no? Entonces, al contrario, creo, profe, lo más correcto es que me vuelva un protector de los cristianos, evidentemente. Y eso es lo que hizo Constantino. Y por eso que Constantino, profesor, en el 313 publica el Edicto de Milán. ¿Y qué es eso, profe? El Edicto de Milán es la norma en la cual Constantino da permiso a que la gente cree en lo que le venga la gana y de pasadita apoya el cristianismo para que se difunda. Y con eso el cristianismo comienza a tener más poder. Ya es imparable, pues. Ya la jerarquía alta de Roma comienza a hacerse cristiana, poco a poco. El cristianismo pasa a ser de una religión de esclavos a una religión de emperadores, de nobles. Y todo estaba así hasta que al final, profesor, vino un señor llamado Teodosio. Teodosio, el mismo que divide a Roma en Oriente y Occidente, en el año 380, profesor, en el siglo IV, promulga al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y a la vez que plantea tal decisión, Teodosio declara prohibida la antigua, y que hemos hablado muchas veces en clases, maestros, religión greco-latina, greco-romana, la religión de Zeus, de Apolo. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso o no? Esa religión fue barrida por el cristianismo, prácticamente extinguida, negada, destruida. Entonces todo lo que olía griego, la filosofía, tenía que ser sacada del juego. Tuvo que venir un grupo de señores llamados los padres de la iglesia para decir, tranquilo, hay cosas de la antigüedad griega que nos pueden servir. Y esa fusión es la primera etapa de la filosofía medieval que se llama la patrística. De tal manera, muchachos, de tal manera que cuando el cristianismo logra el poder en Roma, aparece una serie de intelectuales llamados los padres de la iglesia que van a buscar fundir, si cabe la palabra, el pensamiento griego con la religión cristiana, en su variante católica, claro está. El cristianismo, entonces, creo que recalco, no es tanto una filosofía, sino una religión, pero tiene influencias recibidas de corrientes filosóficas venidas de las invasiones alejandrinas, como ¿cuál, profe? Primero, el neoplatonismo.
es una suerte de Platón actualizado, ¿o no? Creo que suena, ¿no? Para Platón, como lo sabes, hay dos realidades. Este mundo sensible y el mundo de las ideas. Los neoplatónicos conforman un movimiento fundado por un egipcio llamado Amonio Sacas, pero el principal representante es Plotino. Según los neoplatónicos, sobre estas dos realidades, este mundo sensible, la naturaleza y el famoso mundo de las ideas que propuso Platón, existe aún una realidad superior que no se alcanza ni con los sentidos ni con la razón. Es Dios mismo, el uno, el bien supremo, alcanzado de modo irracional a través del éxtasis que nos da plena felicidad, algo que no lo puedes explicar con palabras, algo que te invita a despreciar el cuerpo, a considerar el cuerpo como inferior. Entonces una persona que está, digamos, en actualidad, ¿no? Está rezando, tan imbuido, tan en comunión con Dios, tan en unidad con Dios, como que por un momento se olvida de su cuerpo, se olvida que está al costado de un escritorio, se olvida que está en su casa y comienza a identificarse como un ser espiritual, una suerte de entrañamiento, de unidad con Dios. Entonces, eso lo planteaban los neoplatónicos. Los neoplatónicos no eran cristianos, pero que influencian, claro que sí, por supuesto. Y evidentemente el alma es inmortal para el neoplatónico. Y otra escuela que va a influenciar en el cristianismo muchísimo es el estoicismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado cosas como, bueno, así lo quiso Dios, ¿no? Un montón de veces. Gracias, Dios mío, por los panes que nos dan. Gracias a Dios que tengo esto de acá. Ya. Eso es estoicismo, eso es creer en el destino, creer en la providencia, le hemos hablado. Claro, con la diferencia en que el estoicismo nos habla de un Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? Los estoicos eran panteístas, los cristianos no, para los cristianos Dios está más allá. Bueno, por influencias neoplatónicas, ¿no? Pero que dicen que Dios de una u otra manera nos hace la vida, eso es estoico y los cristianos lo asumen. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Muy bien.